Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a conversar ahora con Luis Carvajal, ambientalista, que es coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otras veces ha estado aquí con nosotros y siempre nos reserva una entrevista bastante interesante. Así que muchas gracias, don Luis, por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Gracias a Barriuso y a ti por la invitación. Agradezco estar aquí con ustedes. Sí. Bueno, Luis, hay un diferendo entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal sobre el río Masacre. Esto ha originado medidas drásticas por parte del gobierno dominicano, como el cierre de la frontera, la militarización de la frontera, la suspensión de visados. Hay una crisis en cierne en las relaciones por la construcción de este río. ¿Qué tan cierta es que esta construcción, del río, del canal, qué tan cierta es la versión de que esta construcción, además de que viola un tratado bilateral de 1929 entre Haití y la República Dominicana, pero también tendría un impacto ambiental bastante considerable? Mira, lo del impacto ambiental está fuera de toda discusión. Como está fuera de toda discusión que se están violando acuerdos, pautas, e incluso hasta el resultado de conversaciones en las que empezaron a ponerse, yo creo, que en una sana dirección de acuerdo, sin que hubiese ningún convenio. Ahora, ¿qué está pasando con el río Masacre? Primero, tenemos una enorme cantidad de desinformación. Tenemos una perversión de los conceptos y del significado de las palabras que está deseducando a la población cuando nos ofrece la oportunidad de que la gente aprenda de lo que estamos hablando. Pero después todo el mundo cree que el problema es el canal, que es un verdadero problema. El canal es un síntoma, un pequeño síntoma de una situación más grave, que es lo que hay que explicarle al país. Pero como tu pregunta empezó por si impactaba, está claro que impacta. Mira, el río Masacre, o Dajabón, si tú le preguntas ahora mismo a cualquier dominicano, te va a decir, mira, este río nace en Pico del Gallo, a 1075 metros de altura, y va a ir hacia el norte, recogiendo alrededor de 86 fuentes, pequeñas fuentes de agua, hasta que llega a la desembocadura. Pero ocurre que a ese río le entra un río que también es río fronterizo, tiene un tramo de frontera más grande que la otra parte de la que estamos discutiendo, que es el río Capotillo, que nace a 1775 metros de altura en Haití y que era un río permanente, pero que con el deterioro de sus cuencas, hace más de 30 años que se ha convertido en un río intermitente. A ese río, a la altura de 850 metros, le entra un río que se llama Enante, que es uno de los 56 cursos que forman la cuenca de este río en la parte de Haití. Incluso cuando tú te vas a los libros dominicanos o haitianos y te describen la cuenca, te van a hablar de 795 kilómetros, de los cuales el 53% de esa cuenca está en la parte haitiana y el 47% en la parte dominicana. Ojo, cuenca, no caudal. Hay gente que cree que en la parte dominicana aporta mucho más agua. Entonces hay que diferenciar el caudal de la cantidad de agua en unidad de tiempo que está corriendo por un río. Y esta definición es importante para entender. ¿Fue que donde nace el río? No, o sea, el río nace, por ejemplo, para nosotros nace en Pico del Gallo. Si tú le preguntas a una gente de Haití, te va a decir, no, él nace en Los Ye a 1775. No, él te dice como concepto, cuenca. Sí, no, la cuenca es de donde corren unas gotas de agua que van todas en la misma dirección, constituye una cuenca. Y la definición de un río está formado por la sumatoria de sus cuencas. Por lo tanto, una de las grandes discusiones es si el río es nuestro o es haitiano. Miren, el río es binacional porque lo que define el río es su cuenca. Los aportes de agua no son simétricos. El lado nuestro aporta significativamente mucho más agua, tiene una cuenca mucho más sana y tiene un caudal mucho más estable. A nivel de Don Pedro, donde el presidente anunció que estaba ordenando la construcción de una presa
de la que se está hablando desde hace 24 años y gobierno tras gobierno ha estado en las prioridades, incluyendo el pasado. No, se está hablando de un sistema de pequeñas presas, pero la que el presidente ordenó con nombre de manera directa fue la de Don Miguel. Dije Don Pedro, pues se me chispoteó, como diría el chavo. La de Don Miguel. En la estación Don Miguel, que es la estación hidrométrica de Don Miguel, el caudal promedio del año es de 3.78 metros cúbicos por segundo. Pero en esa zona ya hay una serie de tomas, canales, y hay dos acueductos. No nos olvidemos que la primera gran toma de este cuerpo de agua es el acueducto de Loma de Cabrera y luego el acueducto de Dajabón. Pero también hay, la gente dice 11, 12, 14, en realidad hay una serie de pequeñas tomas, algunas tomas directas que son simplemente, digamos que zanjitas que dirigen el agua y otras mucho más formales con estaciones de bombeo. El hecho es que en conjunto con esto se riegan alrededor de 50.000 tareas del lado es poco más de 50.000 tareas, pero vamos a redondear los números del lado dominicano y se demanda 3.23 metros cúbicos por segundo. Ese número grabémoslo para que entendamos el problema. En la estación de la aduana hacia abajo hay también una serie de tomas. Incluso hay tomas que le dan agua a agricultores haitianos, porque la gente cree que no hay agua. Hay agua para agricultores haitianos. El presidente refirió un número en su discurso, pero en realidad es mucho más. Él habló de 122 agricultores haitianos, son alrededor de 500 familias, son pequeños minifundios de 1 a 5 tareas. Los propietarios dominicanos tienen entre 19 y 30 tareas. Eso hace que para aproximadamente la misma área, el porcentaje de familias que dependen de este río sea mayor en el lado haitiano que el dominicano. Pero en este lugar la demanda dominicana está alrededor de 3.1 metros cúbicos por segundo y la de Haití alrededor de 1.8. El canal que se está desviando tiene capacidad para desviar 3 metros cúbicos por segundo. Ahora, ese valor que yo acabo de decir de agua esconde una terrible mentira. ¿Cuál es? En la estación Don Miguel, de acuerdo a las estadísticas, más del 90% del tiempo el caudal está por debajo de 0.5 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, el caudal firme durante la mayor parte del tiempo no da para las demandas de agua y permanentemente hay un programa de racionalización. En el caso de la estación de la aduana, que recoge el agua que ya ha incorporado las aguas de Haití, y fíjate que yo hablaba de 3.78 y aquí se habla de 7.5. La diferencia no es que esa fue el agua que aportaron los caudales de Haití, que hay otras entradas más abajo de Don Miguel, del lado dominicano, y están las que vienen del lado haitiano. Ahí, el 90% del tiempo, no, el 95% del tiempo, el nivel del agua es alrededor de 0.8, 0.9, menos de 1 metro cúbico por segundo. Y hablamos de la demanda de este lado, cuando usted la suma, te va a dar alrededor de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que para el gran promedio de tiempo, ahí hay 5 veces menos agua que la que se demanda. Por lo tanto, la construcción del canal bajo este esquema implica 3 situaciones. Vamos a mover un volumen de agua que el río no tiene. Y es verdad que ellos no van a mover el cauce, pero se van a llevar el caudal. Es decir, se van a llevar el agua. Pero aguas abajo de la aduana... Estamos hablando del impacto ambiental. Sí, no, ahí voy al impacto ambiental, no hemos hablado todavía. La Laguna Saladilla, que recibe ese nombre porque es salobre, la Laguna Saladilla, ¿verdad?, recibe agua del río Dajabón o Masacre, que desde la Laguna Saladilla hasta la desembocadura es una ría. ¿Qué es una ría? Es un río donde hay intrusión del agua de mar por el propio curso. Donde confluye. Sí. No, el agua de mar entra. Y bien, más adelante, en Los Amos es una ría. En la desembocadura tú tienes que en el fondo es prácticamente agua de mar. A nivel del puente, tú tienes casi un 70% de salinidad en la parte, en el fondo, en la superficie. Dice es el agua puente dulce. Duarte.
Sí, sí, del puente Duarte. Okay. Este río entra 30 y pico tanto de kilómetros como ría. Y cuando hay tormenta, el efecto ría es mucho mayor. ¿Por qué es importante ver esto? Porque si yo le saco el caudal, no solamente estaré afectando a la laguna en su biodiversidad y en su dinámica, sino que estaré provocando mayor entrada de agua de mar para un lugar donde hay un altísimo nivel de evaporación. Esta evaporación va a producir el depósito de sal, la salinización de su suelo y su anulación para la producción agrícola del lado dominicano y del lado haitiano. Porque los ecosistemas no sabían que hay una frontera y que alguien se inventó que este país se llama Haití, que es Dominicana. El ecosistema es uno solo ahí y ahí hay un sistema de humedal. Sí, la naturaleza no sabe, las especies que están ahí no le importa eso. Nosotros nos matamos y discutimos, uno habla en un idioma y otro en otro, pero todos los pajaritos de ahí cantan en un único idioma. Y eso es importante porque el deterioro de esa zona tendría un impacto terrible sobre la población dominicana que ahí habita. Pero no nos olvidemos que en Carbonera y en La Vigía tú tienes poblaciones de pescadores que viven de la pesca, uno en la Laguna Saladilla, y que en la desembocadura ya en la bahía de Manzanillo hay unas características, unas ecodinámicas y unas poblaciones de peces que dependen de los nutrientes que son transportados. El impacto ambiental sería catastrófico, pero es peor todavía el impacto hídrico. Uno de los asuntos en los que no hemos caído en cuenta es que a quien primero le van a quitar el agua es a los pequeños productores haitianos que están aguas abajo donde está la toma y que también utilizan agua de ese río. Consecuentemente, nosotros tenemos un impacto sobre agricultores dominicanos y sobre agricultores haitianos. Digo, lo que tú estás diciendo claramente pone en evidencia que ese canal se ha construido sin ningún tipo de estudio. Y yo quiero señalar algunas cosas, porque se dan muchos datos. Incluso cuando tú hacías el comentario de entrada, yo tenía deseo casi de intervenir y ahora voy a hacer algunas observaciones. Lo primero es que este canal conduce una cantidad de agua que el río no tiene. Y cuando el río logra tener mucha agua es porque hay eventos hidrológicos especiales, entonces conduce 100, 120, 200 metros cúbicos por segundo con una enorme capacidad de inundación. Este canal va a poner en riesgo de inundación zonas importantes del lado dominicano y del lado haitiano. Le estará quitando el agua, le estará salinizando los terrenos, pero la conducción es para llevarlo a una finca privada y el resto para comercializarlo. Eso que dijo el presidente en su discurso, nosotros lo estamos diciendo desde el año 21, que este proyecto también es el primer proyecto de privatización de un caudal en la isla. Porque se decía, perdóname, como que ese canal conducía a una minera. No, eso. Lo de la minería también, yo creo que con usted hicimos un programa aquí hablando de la minería en la zona de la frontera, sí. Y lo voy a tocar, pero no, aunque el problema minero es vital. Cuando toquemos las soluciones ahora, vamos a tocarlo. ¿Qué ocurre? Que este canal va a una finca privada. Saca el agua de los pequeños campesinos y la otra, la idea es comercializarla. Se ha convertido en popular porque el mayor efecto de esto es generar caudal de simpatía sobre la base de los odios despertados. Tanto del lado dominicano como del lado haitiano, el principal impacto que esto tiene es un problema de imagen, de figuras, de políticos y de posicionamiento, porque eso es parte de lo que se busca. Ahora bien, este río que tiene esa característica torrencial está totalmente desnudo en su naciente del lado de Haití, y en el lado dominicano es un proceso creciente porque ahí están los aserraderos de Antonio Cruz, ahí hay una política de expansión ganadera. El nacimiento del río Masacre en el lado dominicano está en una concesión minera que así mismo se llama Pico del Gallo, que aparecía primero a nombre de Barrigol y ahora aparece a nombre de una persona que es de los abogados de Barrick. Y prácticamente toda la zona también está concesionada a la minería. Pero ¿cuál es el gran problema? Es que hay un proceso de deterioro permanente que está disminuyendo. El agua no da, con canal y sin canal. Y aún si no tenemos canal, es urgente para ambos estados definir políticas de manejo de esa cuenca para recuperar la cuenca, porque el agua no va a venir ahí porque demos duro en la mesa, porque guapiémonos. Si todavía nosotros hacemos la presa no producen agua, captan el agua que genera la cuenca. Entonces tenemos que sanear esa cuenca de un lado y otro, y sanear y recuperar esa cuenca
implica políticas de revegetación adecuada, pero sanear una cuenca es también organizar el territorio en función de sus posibilidades. No es verdad que yo puedo pensar que restauración, porque esta parte alta de Dajabón, que es la zona de captación de agua, yo puedo pensar que sea un distrito minero. Te pregunto, perdóname. Sí. Cuando uno ve el canal hay un desnivel. El canal por encima de la caudal del río. 2 metros de distancia. Sí, en consecuencia, ¿cómo va el agua a transportarse por ahí? Ellos estarían obligados a construir un dique, Sí, pero si te conducen un dique, lo colocará por encima del nivel de las obras civiles del lado dominicano y del lado haitiano, entonces estará generando una situación de inundación. Y cuando vengan las grandes aguadas, no hay forma de evitar la inundación de esa zona, pero con un componente grave de la inundación. Tú estás hablando de agua que baja torrencial, arrastrando partículas finas que lo depositará sobre el suelo. Suelo que ahora se riegan se laminan. Por lo tanto, ahí tú estarás evaporando agua salobre, salinizando los suelos, pero colocando también partículas finas que no dejan que el suelo le dé el agua a la planta. Sí. Y lo que está anulando como elemento de producción agrícola, que obligará a las familias que están ahí a abandonar eso. Luis, nosotros entrevistamos aquí a Edwin Paraizón, es cónsul de Haití en República Dominicana, y nos dijo que esa parte de Haití que estaría impactada por la construcción de este canal necesita el agua. Las explicaciones que tú acabas de dar dice que del lado dominicano también se necesita agua. ¿Cuál es la solución entonces que habría que buscar para complacer ambas partes? El problema real es que se necesita el agua y que la demanda, la necesidad, supera el agua de la que se dispone. Y ese es un problema, con canal o sin canal, que estamos obligados a solucionar. Cuando se estudia el sistema de aprovechamiento del canal, tú descubres que el agua está muy mal manejada en la zona. Tú estás ahí produciendo arroz, laminando para producir arroz y laminando en la producción de mostaza, lo que implica que ese modelo de producción de agua incrementa la demanda. La primera estrategia, hay 5 rutas estratégicas de solución. La primera pasa por disminuir la demanda. Tú ahí no vas a incrementar la producción de la cuenca, pero tú disminuyes la demanda con un cambio de cultivo, presurizando el agua, capacitando y entrenando a los productores en el manejo eficiente de agua, haciendo que las juntas de regantes y las entidades del sector hidrológico acompañen los procesos de riego. Y por esa vía nosotros podríamos estarnos ahorrando casi la tercera parte de la demanda. Y eso es un aporte significativo. El agua que tú te empiezas a economizar es un agua que sigue desempeñando sus funciones ecológicas o que puede ampliar su aprovechamiento. El segundo elemento es regular el agua. Si ciertamente yo tengo que en una época tengo 200 metros cúbicos por segundo, pero la mayor parte del tiempo tengo 0.5, 0.4, 0.3, que realmente se pasa a pie el masacre, y yo logro retenerla y regular los caudales, yo puedo disponer de más agua, pero no solamente eso. Si logro regular los caudales, yo tengo también mucho menos sedimentación abajo y hay... Puede salvar la tierra. Sí, hay un aprovechamiento más eficiente. El tercer elemento tiene que ver con el manejo de la cuenca. Ojo, cuando yo digo de regular los caudales, no estamos refiriéndonos solo a una presa. Nosotros hemos pensado siempre en un conjunto de pequeñas presas, tanto del lado dominicano como del lado haitiano, porque el río Capotillo debe tolerar algunas presas. El problema de Capotillo es que la mayor parte del tiempo está seco. El Sanate tiene más agua que otro de los que, y es más estable y que pudiera también regularse en el lado haitiano. Esto nos lleva a sanear la cuenca. Te decía, las presas no producen agua, la capturan, y para que poder disponer de agua necesitamos una cuenca sana, y una cuenca sana implica toda una serie de políticas de ordenamiento del territorio. Lo que plantea un acuerdo con Haití, que es lo difícil. Sí, pero también nosotros estamos, oye, independientemente, ahora borramos el conflicto, el diferente, y pensemos en el agua que se produce de este lado nuestra. Nosotros tenemos que ordenar el territorio, hay que prohibir los aserraderos, ahí hay obligatoriamente que excluir la ganadería de altura. Nosotros no podemos dar una preeminencia a las concesiones mineras en esa zona.
El esquema de intervención, por ejemplo, de proyectos como de Sabana Clara necesita mucho más apoyo. Debe haber apoyo financiero y productivo para que la población pueda ser parte de la recuperación de la cuenca, y ese es el tercer elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento? Nosotros estamos obligados, y fue parte de lo que se discutió en el año 21 entre las comisiones técnicas. Le voy a decir un secreto. Bueno, dicho por un medio de comunicación no es un secreto. Mientras los políticos estaban discutiendo y los cancilleres tirando discursos y los medios hablando plepla, los técnicos de ambos países en 30 segundos estaban de acuerdo porque conocen la situación. O sea, para los técnicos comunicarse no es complejo ni es difícil, y entenderse no es difícil. Lo que lo complica es todo el otro juego de interés. Que es la comisión hídrica. Sí, hídrica, que puede ampliarse, que debe tener hidrólogos, geólogos, especialistas en manejo forestal, especialistas en cuenca. Idear esa comisión que trabaje. Y es claro, esta comisión al final las decisiones tienen que tener salida de carácter político. Pero vamos en este cuarto punto, que implica la necesidad de evaluar ambientalmente, o sea, que toda intervención tenga que pasar por un tamiz de revisión de una parte y otra. Por ejemplo, si una obra que pueda afectar el río, como el río es común, obliga a que las evaluaciones ambientales sean conocidas por ambas partes, ese canal no hubiera tolerado una evaluación ambiental. Ni siquiera tú le hubieras elaborado términos de referencia, porque iba a haber la impertinencia ambiental. Eso quiere decir que tú vas a construir una mesa técnica. Fíjate, una cuestión es un equipo permanente que se reúne, pero otro es una mesa técnica que intercambia información, crea bancos comunes de intervención y le da seguimiento al estado de la cuenca, establece prioridades y le plantea desde la perspectiva técnica cuáles deben ser los enfoques que deben tomar los actores políticos. Y hay un quinto elemento, y es que debería ser el primero, es quizás el que nosotros más vemos, y es el aspecto diplomático, porque se trata de un río binacional de países que tienen sus ojerizas, uno con relación a otro, con mucha hambre y miseria, con presupuestos insuficientes de ambos lados, porque no crean, la gente dominicana con relación a Haití está muy bien, pero tiene problemas serios para asignar presupuestos. Sí, pero el principal punto del diferendo es que el acuerdo de 1929 establece que cualquier intervención de eso debe ser acordado con los dos países. Sí, pero esto colocado así en los términos que porque una cosa que no tenemos que poner de acuerdo, no tenemos que poner de acuerdo sobre criterios ambientales válidos, sobre mantener el carácter social del aprovechamiento del agua. Si se mantiene el carácter social del aprovechamiento del agua, que se discutió en el 21, ya esto no puede seguir como una obra privada. No estamos discutiendo ahora si va o no va, sino incluso el fin. Pero estoy seguro que Dominicana estaría de acuerdo en compartir el agua bajo estos criterios, porque lo ha estado haciendo más abajo. Entonces, de repente, intereses de otro tipo han deformado, pero la cantidad enorme de información que se ha dado. Oye, nosotros estuvimos discutiendo todo el tiempo el hecho de que el país había autorizado a que se construyera, y eso es mentira. Eso lo dijo un tipo, pero no hay un solo documento. Lo que está de la mesa binacional fue una discusión sobre estos términos y un acuerdo para seguirse reuniendo. Tampoco aparece en el documento del 21, del año 2021. No, yo sí, y yo lo tengo aquí en las manos, o sea, no está. Por lo tanto, cuando la gente te dice que se dio ese acuerdo, y cómo es posible que la prensa no se enterara, que no estuviera en ningún sitio, fue secreto, pero si fue secreto, ¿con quién un Estado pudo tomar una decisión secreta? Lo que aclaró, por ejemplo, aquí Paraizón, es que lo que convencieron los técnicos haitianos a la parte dominicana era de que no había una desviación del río. Sí, y es verdad. Yo te decía ahorita que hay un rejuego técnico. Tú el cauce no lo estamos viendo, pero el caudal sí. Entonces es igual. Vamos casi ya. Sí, pues antes de terminar, es igual. Un río es la integración de sus cuencas. Y no importa si uno aporta más o menos. Por lo tanto, la discusión de si el río es binacional o no, eso está fuera de toda duda. A veces nosotros quisiéramos que las definiciones es lo que nosotros deseamos, pero no. La definición de río no es la que nosotros querramos, es la que está establecida internacionalmente. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tengamos, por ejemplo, en la franja en que hay una serie de usos dominicanos, son válidas. Sí. Bueno, muchísimas gracias,
Luis Carvajal, ambientalista, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le dije desde el principio que él iba a aportar mucho y realmente aportó bastante, ¿verdad? Claro. Así que gracias, Luis, por tu comparecencia aquí en Propuesta de la Noche, y a ustedes, amigos televidentes, igualmente las gracias por su sintonía, y recordarles que mañana estaremos aquí a partir de las 7 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.